Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo de destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo de destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buenos días, amados hermanos, gracia y paz. Es un día maravilloso. Hoy, 18 de junio, ya estamos más de la mitad del mes. Y gracias a Dios que seguimos con vida todavía. Es la gracia del Señor en nosotros. Él quiere que vivamos muchos años. Y si vamos a vivir muchos años, tenemos que hacerlo con buena salud. Y estamos hablando sobre la medicina de Dios en esta mañana. Y gracias por su audiencia. Gracias por estar con nosotros día a día a través de 101.5 Manantial, una emisora de bendición para nosotros. Así que vamos a seguir hablando sobre la medicina de Dios y estamos hablando sobre el pasaje de Proverbios 4 del verso 20 al 22, y dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y nos está hablando en la última parte, ¿cuál es la medicina de Dios? Es su palabra. Gloria a Dios, es medicina, dice que es vida y es medicina. Tenemos larga vida cuando estamos sanos, cuando estamos con salud. La enfermedad nos quita la vida, nos quita el dinero, nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita la familia. Bueno, pero ese no es el diseño de Dios. Dios no lo ha diseñado así. Por eso Jesús vino y pagó un precio muy alto, que es su misma vida, la sangre de Cristo, para la provisión de la sanidad para nosotros, de la salud para nosotros. No solamente por un momento, sino por siempre. Y gloria a Dios. Jesús llevó toda maldición de enfermedad en su cuerpo. Él se hizo maldición por nosotros, dice la palabra. En Gálatas 3:13. Él se hizo maldición, Él llevó. Y si Él llevó, nosotros estamos sanos. Eso quiere decir que la enfermedad que usted tenga o que yo tenga es algo ilegal dentro de nuestro cuerpo, y nosotros tenemos que hacerlo salir con la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Y yo les voy a dar varios pasajes de la Biblia donde usted puede declarar, puede hablar esa palabra. La palabra produce cambios, produjo cambios desde el tiempo del Génesis. Y dijo Dios, la palabra produce cambios. El Salmo 107, el verso 20 dice: envió su palabra y los sanó. Envió la medicina, gloria a Dios, y los sanó y los libró de su ruina, dice la palabra. Entonces, esta palabra es nuestra medicina, gloria a Dios. Estábamos hablando que la medicina de Dios debe ser aplicada desde el corazón, no desde esta mentecita, hermanos. Con esta mentecita no podemos entender. La empezamos a cuestionar y cuestionar. A veces pensamos, pero si yo he dicho, pero si yo he hablado, pero si yo he leído, y no ha funcionado. No, hermana, la palabra funciona. La palabra produce cambios. No falla. Él ha dicho: mi palabra nunca va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras jamás no van a pasar. Permanece para siempre. Es la verdad. Es la verdad. Y nosotros tenemos que creer esa verdad, tomar esa verdad, aplicar esa verdad a nuestra vida.
No es solamente tenerla, no es solamente decir, sí, dice que es medicina. Sí, dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Sí, pero no funciona en mi vida. No, hermano, funciona. Funciona. La palabra produce resultados maravillosos. Gloria a Dios. Entonces la medicina de Dios, tal y como todas las provisiones, por ejemplo, la salvación debe ser creída y aplicada desde el corazón. Eso quiere decir desde nuestro espíritu. Porque a veces, hermanos, leemos ciertas promesas, que ahora ya no son promesas, hermanos, ya es un hecho. Entonces podemos hablarlas de memoria y tratando de actuar de acuerdo a ellas, pero sin haberlas recibido en nuestro espíritu. No funciona, hermanos. No funciona. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aplicar la palabra en nuestro corazón. Hay una experiencia del pastor Kenneth Copeland con su nietita, y se los voy a relatar, hermanos, para que nos demos cuenta que nosotros debemos dar lugar a la palabra. Dice, hay algunos problemas por los cuales yo oro enseguida, dice el pastor Hagin, pero otros no. Por ejemplo, dice, en un tiempo, hace bastantes años, me encontraba en una reunión, dice, en Texas, y Patricia, nuestra hija, era muy pequeña en aquel tiempo. Se le había desarrollado un quiste muy grande, y no era en el ojo, no era un orzuelo, sino un quiste, y se le creció cerca de uno de los ojos. Antes de marcharme, dice, de la casa para dirigirme a la reunión en Texas, había impuesto las manos sobre ella y había orado por su hija. Sin embargo, cuando mi esposa me escribió aquel lunes, el quiste aún no había desaparecido. Ella me escribió diciendo, Patricia quiere saber qué le va a decir a la enfermera cuando venga a revisarla el próximo lunes. Una vez al mes, una enfermera en esas escuelas de los Estados Unidos iba por todas las escuelas públicas examinando los ojos de los niños y también los oídos de cada uno de los estudiantes, de los alumnos. Y Patricia sabía que cuando la enfermera descubriera el quiste que estaba en su ojo, que se veía, preguntaría si le habíamos llevado al médico, y nosotros no habíamos hecho eso. Entonces iban a recibir una sanción. Así que todo lo que Patricia quería saber era qué le iba a decir a la enfermera. Entonces dice el pastor Hagin, recibí la carta el día martes, sabiendo que aún quedaba tiempo para contestar su pregunta. Y para que mi atención no estuviera, dice, dividida porque él tenía que predicar, dejé el asunto a un lado hasta después del culto en la noche. Aquella noche, al volver al hotel, escuché las noticias, dice, unos 15 minutos, luego apagué la radio y luego agarré mi Biblia después de los 15 minutos y me dije a mí mismo, voy a leer la Biblia por el espacio de 1 hora acerca del tema de la sanidad. Iba a buscar la medicina, hermanos. Y dice él, me atrevería a decir que hubiera podido recitar 90% de todos los versículos bíblicos acerca de la sanidad. Oh, gloria a Dios. Los tenía todos subrayados en mi Biblia. No obstante, empecé desde el libro del Génesis y leí esos versículos muy despacio, libro tras libro, hasta haber acabado con el Nuevo Testamento. A las 11:15, pasado meridiano, o sea, medianoche casi, cerré mi Biblia, apagué la luz y dije, me voy a acostar aquí durante 1 hora y meditaré en estas escrituras que yo acabo de leer. El doctor Roy Hicks señala que uno de los significados de la palabra meditar en el Antiguo Testamento es murmurar. Esto fue lo que hice allí durante toda la noche en la cama.
murmuré las escrituras. Eso quiere decir que las hablaba despacio. Despacio. A las 12:15 de pasado la medianoche, me dije a mí mismo, voy a dormir durante 1 hora, después me voy a despertar y meditaré en estas escrituras durante 1 hora. Luego voy a dormir 1 hora y meditaré otra hasta el amanecer. Mira, hermano, cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que persistir, hermano. No es como el Nescafé. ¿Cuánto quisiéramos que sea así? Algunas veces sucede que sea instantáneo, pero otras veces necesitamos meditar, hermanos, como el pastor Hagin lo hizo. Y luego dice, dormiré 1 hora y meditaré otra hasta el amanecer. Y lo hice. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Nuestro cuerpo necesita descanso y sueño, pero no nuestro espíritu. Dentro de mí, dice él, tengo un reloj despertador. Simplemente le dije a mi espíritu, voy a dormir por 1 hora, al cabo de la cual mi espíritu me despertó. Luego medité en las escrituras acerca de la sanidad durante 1 hora más. Lo que necesitaba en aquel momento era sanidad para mi hija. Por lo tanto, no valía la pena el meditar en nada más. El pensar acerca de escrituras que prometieran prosperidad financiera no era el momento. No me hubiera servido de nada, ya que no era lo que necesitaba en aquella ocasión. Hice lo mismo durante toda la noche, al igual que la noche siguiente, después de un tiempo de escuchar unas noticias. Otra vez agarré mi Biblia y leí a lo largo de ella las escrituras concernientes a la sanidad divina. Lentamente, meditando 1 hora, durmiendo 1 hora, meditando otra hora, durmiendo otra hora, hasta la mañana siguiente. Entonces en la tarde del jueves escribí a mi esposa diciendo, en la carta que me escribiste el día lunes, me decías que Patricia quería saber qué decirle a la enfermera. No le dije lo que tenía que decir a la enfermera. Como he explicado, había tomado la palabra de Dios y había edificado mi espíritu con ella. Ahora no reaccionaba de acuerdo con lo que mi mente me dictaba acerca del asunto. Si él hubiera hecho en ese momento, él hubiera dicho que le diga a la enfermera que le voy a llevar después. Pero ese no era el deseo, no era el Espíritu Santo, no era lo que el Espíritu Santo quería que le aconseje a su hija decir. Entonces dice, le escribí y le dije, le dices a Patricia que papá ha dicho que ella está sana. Aleluya. Y que sé en mi corazón que lo está. Del mismo modo que sé en mi cabeza que 2 por 2 son 4, que 2 más 2 son 4 y 3 más 3 son 3 por 3 son 9. Y eso fue todo lo que le escribí al respecto. Es necesario, dice él, que sepamos la palabra de Dios en nuestro espíritu. Esa es la fe genuina, tal y como sabemos otras cosas en nuestras mentes. Así como usted tiene seguridad en su mente, usted tiene seguridad de la palabra de Dios en su espíritu. Mi esposa me contó, dice más tarde, que al recibir la carta la leyó y luego la apartó a un lado hasta que Patricia volviera de la escuela. Patricia estaba jugando afuera con sus muñecas cuando mi esposa se acordó de la carta y la llamó y le dice, Patricia, hemos recibido carta de papá y esto es lo que dice. Le dices a Patricia que papá ha dicho que ella está sana y que sé en mi corazón que lo está. Del mismo modo que sé en mi cabeza que 2 y 2 son 4 y 3 por 3 son 9. Mi esposa me dijo que Patricia se paró un momento como si hubiera meditado en ello. Y luego dijo, si papá lo dice así, así es. Gloria a Dios. Entonces, dando saltos, se volvió a jugar afuera. Al llegar el lunes,
el quiste había desaparecido, no existía más. No tuvo necesidad de decirle nada a la enfermera y no tuve que contestar su pregunta. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? La palabra del Señor dice que tenemos que ser como niños, creer. Creerle a Dios que lo que Él ha dicho es verdad y produce resultados si seguimos sus instrucciones. La niña dijo, si papá lo dice, así es. ¿Quién es nuestro papá, amado hermano? ¿Quién es tu papá y quién es mi papá? Hablando del papá espiritual. Sabemos que todos tenemos un papá aquí en la tierra que Dios nos ha provisto. Hermanos, es nuestro papá Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que nos dio su palabra, el que nos ha dejado su palabra, el que nos ha dejado un testamento, el que mandó a su Hijo por amor a nosotros, el que nos rescató, el que nos dio libertad de toda maldición. Ese es nuestro papá. Ese es nuestro papá amoroso, así como dice la palabra, así como dijo la niña por su papá Hegen. Nosotros debemos decir, si papá lo dice, así es, sencillamente. No tenemos que complicarnos la vida, tenemos que creer lo que nuestro papá dice, y eso es la única verdad. Tomemos la palabra de Dios, la medicina de Dios, y edifiquemos nuestro espíritu, nuestro corazón. Una esposa podría saber cocinar, yo podría saber cocinar alguna comida. Podría sentarme en una mesa vacía y explicarle a mi esposo todos los detalles acerca del plato que sé cocinar, acerca de la comida, que es deliciosa, que lleva tal ingrediente, pero si no la hago, de nada sirve. No le puedo dar de comer a mi esposo ni comer yo solamente la receta, sino que yo tengo que hacer esa comida que yo sé hacer. Uno tiene que cocinar el plato que sabe preparar y luego tiene que comérselo. Incluso por el hecho de estar preparado y en la mesa, el hablar del plato no tendrá ningún provecho. Tenemos que agarrar y comer. Así es con la Biblia. Amado hermano, la tenemos y hablamos de ella muchas veces y a veces la discutimos, que por qué. Siempre, a veces estamos cuestionando, no voy a decir siempre, a veces cuestionamos, discutimos las escrituras y las citamos, pero no llegan a ser parte de nosotros. Mientras la comida está en la mesa y no la metemos a nuestra boca, no llega a ser parte de nosotros y no nos beneficia. De la misma forma, la palabra, discutimos, la leemos, la hablamos, la citamos, aunque sea de memoria, pero no llegan a ser parte de nosotros. No llegan a nuestro espíritu como deberían. Esta es la razón por la cual no obra resultado en nosotros. No hay resultados, no vemos resultados. Entonces, para mantener tu fe firme, mi fe firme y fuerte, debemos continuar alimentándola. Aliméntese, amado hermano, constantemente de la palabra para fortalecer su fe. Si usted ora en lenguas, haga eso también. A menudo compartimos a veces con la gente por el hecho de haber comido un pedazo de carne, un bistec. Eso no significa que podemos decir, ya sé qué sabor tiene porque solamente lo hizo una vez y un pedacito solamente. Entonces no podemos decir, todos los bistecs son así. No es así, hermanos. El comer, hermanos, el alimento y el ejercicio continuo en el cuerpo nos mantiene fuertes. Asimismo, el alimento continuo del espíritu nos mantiene fuerte espiritualmente hablando. Cada día, hermanos, nosotros debemos alimentarnos de la palabra. Cada vez, hermano, que estemos leyendo la palabra, meditando la palabra, tenemos que creer, hermanos. Eso funciona. Yo voy a creer que eso funciona.
Si funcionó, hermanos, para otros, funciona para nosotros. Gloria a Dios. El Señor siempre decía, según tu fe sea hecho. Gloria a Dios. Tenemos que tomar la palabra de Dios, la medicina de Dios y edificar nuestro espíritu con ella. Tenemos que hacer como Dios nos dice, como Dios nos da las instrucciones. Si no nos va a funcionar, hermanos. Tenemos la palabra, tenemos la medicina. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Yo les voy a dejar algunos pasajes de la palabra para meditar, hermanos, en esta medicina. Se llama la medicina para la meditación. Por ejemplo, hermanos, la sanidad en la redención. ¿Dónde nos dice eso? A veces, pero ¿dónde está eso ya? Aquí yo les voy a dejar. Isaías 53, el verso 4 y 5 nos menciona la sanidad en la redención y mire, era en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar desde el Antiguo Testamento. Dice, ciertamente llevó Él, está hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué dice? Que llevó nuestras enfermedades. Dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, se refiere a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tiempo pasado fuimos, y estamos hablando que ya había sido predicho esta profecía a través del profeta Isaías. Luego en Mateo 8, el verso 16 y 17, y dice así, y sanó a todos los enfermos. Gloria a Dios. Él vino a mostrar el amor de Dios, como era Jesús, el carácter de Dios aquí en la tierra. Él mostró a nuestro Padre aquí en la tierra, Jesús. Dice, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que acabo de leer. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué cosa? Aquí está el propósito, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es tiempo pasado. Primera de Pedro 2:24. Y luego dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. De acuerdo con Deuteronomio 28, del verso 15 al 22, luego del 27 al 29 y del 35 al 61, toda enfermedad y dolencia es una maldición de la ley. Mas gloria a Dios. De acuerdo con Gálatas 3:13, Cristo nos ha redimido de toda maldición de la ley. Luego, el día de mañana voy a proseguir dándole todos los pasajes acerca de la voluntad de Dios, que es la sanidad. Hermanos amados, declaro su cuerpo sano por la llaga de Jesús. Sano ahora, y toda dolencia, toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por su atención, amado hermano, y que tenga un lindo día, sea bendecido en la práctica de la palabra y siga con nosotros, que hay más palabra para usted a través del pastor Kenneth Copeland. Pero hay ciertas cosas que Dios requiere de nosotros. Tenemos que hacerlas. Debemos caminar en ellas, pues no es solo un juego, no es solo una religión. Tienes que hacerlo. Son de vida o muerte. Tu propia vida depende de ellas. Amén.
Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Gracias, Jesús. Amén. Capítulo 5. Y quiero leer desde el versículo 8. Aquí hay revelación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este pasaje ha sido muy mal interpretado, como si hablara del sufrimiento de Jesús en la cruz, pero no tiene nada que ver con eso. Y él así aprendió la obediencia, por lo que sufrió, y les diré a lo que se refiere, para que no tuviéramos que aprender así. Y aún hay gente que en verdad quiere aferrarse al sufrimiento. Y ese es el argumento que muchos usan a favor del sufrimiento. Si quieren sufrir, adelante. Allá ellos. Hay ciertos sufrimiento que sí pasa el creyente, pero no se relaciona con la enfermedad, nada que ver con el sufrimiento de la carne, va más allá que eso. Lo explicaré. Regresemos al capítulo 2 y al versículo 18. En cuanto él mismo padeció, siendo tentado, ahí es que Jesús sufrió. Cuando Jesús vino a esta tierra, nunca había sido tentado. Él es el Hijo del Dios viviente, nunca había caído en ninguna tentación que podría haberlo tentado. No lo fue hasta en la tierra controlada por Satanás. Y cuando sufrió, él aprendió la obediencia, oponiéndose al pecado y logrando así lo que Adán nunca pudo. Jesús tuvo que enfrentar 3 pruebas. Adán falló de inmediato. Jesús no. Él tuvo éxito. Y por medio de eso aprendió obediencia. Ahora, quiero que prestes mucha atención. El sufrimiento del creyente es como aquella tentación de Jesús. Jesús resistió la tentación hasta que sudó sangre por los poros. No recuerdo haber enfrentado una tentación así. Ninguno de nosotros hemos sido tentados a ese nivel, nunca. Pero él sufrió todo eso y siguió perseverando hasta morir sobre la cruz. Y triunfó al resucitar de los muertos. Entonces, en la vida del creyente, sufrir es aceptar lo que él padeció por nosotros. Por eso sufrimos, y es mucho más sublime. Claro, es mucho más fácil gritar acostado en la cama: sufro esta gripe para Dios. No sé qué ganaría Dios teniéndote en casa enfermo. Tú sabes a lo que me refiero. Oh, este dolor de pierna se convierte en mi cruz. Sí lo es. Debo soportarlo. Hay una canción que es muy terrible para mí. No es una canción cristiana, no contiene nada del evangelio allí. Dice: quiero todo lo que sufriste por mí en la cruz. Si eso me acerca a ti, eso es blasfemia. Eso es terrible, lo es. Prefiero una vieja canción folclórica desafinada a tener que cantar eso. Mejor que cante sobre su perro entonces. Sí, es más fácil tirarte en la cama y decir: oh, me acuerdo
acostaré aquí a sufrir, pero el sufrimiento más sublime es cuando con todo y fiebre tomas tu Biblia, te afirmas y dices, aleluya, hoy sanaré, Jesús llevó mis dolencias y enfermedades, no me quedaré acostado aquí mientras haya aire en mis pulmones. Te quitas la cobija, pones esos pies perezosos en el piso, te levantas y empiezas a alabar a Dios. Ese nivel es más alto. Así sufren los creyentes. Bien, este sufrimiento es también constancia, perseverancia y no quiero que me malinterpreten, no hablo de inconsistencias, hablo de firmeza. En la consistencia hay poder. Estén firmes. La Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús el mismo ayer y por los siglos. No dice el mismo Jesús ayer y por los siglos, dice Jesucristo. La unción es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y cuando caminamos con firmeza, pase lo que pase, sientas lo que sientas, crees en la palabra de Dios y caminas en ella, y en lo que concierne al diablo, solo le dices que ni siquiera estás prestando atención a nada de lo que él está haciendo. Lo echas de tu presencia y sigues adelante, lo confundes. Él no puede conocerte. Pero si hablas tonterías, entonces él puede contaminar tus pensamientos. Bien, al caminar con absoluta firmeza, habrá momentos que tienes que tomar autoridad sobre tu mente, tus emociones y tu voluntad. Someter tu mente, tus emociones y tu voluntad significa sufrir en un nivel superior, y eso sí que es difícil. Por eso la depresión ha atacado al cuerpo de Cristo en los últimos 50 años. Satanás hay un motivo para que lloremos y nos arrastremos. Todos deprimidos, bueno Señor, nadie me ama, a nadie le importo, abusaron de mí, oh, abusaron de mí. Y lo dices como si apenas había ocurrido la semana pasada. Pero ¿cuándo fue que pasó eso? Hace unos 40 años. Perdón si soy rudo, supéralo. Jesús llevó eso, Jesús cargó con eso, y te garantizo que nunca te librarás, ni siquiera todos los milagros del mundo te librarán hasta que decidas tomar autoridad sobre tu voluntad, tus emociones y tu mente. Eso es lo más difícil de hacer, tomar autoridad sobre todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es difícil porque no tienes ganas de hacerlo, porque no quieres, y la presión mental es mucho peor que la física. Sé de lo que hablo. Fui librado de eso. Fui librado de una depresión profunda. Hablo de una depresión muy fuerte. Fui librado de ella. Ya soy libre, gloria a Dios. Soy un hombre libre. Sé lo que es ser libre de algo así. Aleluya. Y nunca jamás dejaba que afectara mi ministerio. Me oponía, seguía adelante, y de hecho había veces cuando mi mente decía una cosa y mi espíritu decía otra cosa. Entonces tenía que arrastrar mi mente, y llegué a un punto en donde el Señor me dijo, tienes que ponerte de pie, debes hacerlo y debes tomar autoridad sobre tu alma, tu mente, voluntad y emociones. Eso es lo que es. Y un día la depresión me golpeó como un tren de carga. Oh, créame que me aplastó. Cuando toda esa oscuridad me oprimió, dije, no Señor, no me pasará otra vez. Y mi esposa me vio y ya se había dado cuenta, así que entró
e impuso sus manos sobre mí. Y todas mis emociones se agitaban y se oponían a la oración de mi esposa. No era correcto, pero la química de mi cerebro no funcionaba bien y Satanás se aprovechaba. Dije en voz alta: en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, haré lo correcto. Crujiendo mis dientes dije: acepto orar, me entrego al Espíritu Santo, acepto que mi esposa me imponga las manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando ella puso su mano sobre mí, pude sentir que físicamente que eso salía de mí. No fue que eso había terminado, sino que había sido liberado de esa situación de la que el diablo se aprovechaba. Pero cuando lo enfrenté, mi mente empezó a entender, a razonar y a funcionar bien. ¿Cuál era el problema? Este fue el error que cometí. La Biblia dice, la sabiduría es el principio. No dice es un principio, dice es el principio. Tenía que pedirle al Señor sabiduría en esto y descubrir cuál era mi debilidad. Mis puntos débiles, aquellos que Satanás estaba usando con éxito para poseer mi voluntad, mi mente y mis emociones. Y el Señor me los empezó a revelar mostrándomelos. Te aseguro que al cabo de unos pocos meses de ser obediente a la voz del Espíritu de Dios, aleluya, salí victorioso de todo eso y créeme que el gozo del Señor es dulce, aleluya, amén. Pero hay ciertas cosas que Dios requiere de nosotros. Tenemos que hacerlas, debemos caminar en ellas. Pues no es solo un juego, no es solo una religión. Tienes que hacerlo. Son de vida o muerte. Tu propia vida depende de ellas. Amén. Bien, quería que supieran que Jesús pasó por esto. Leamos el pasaje aquí. Volvamos al capítulo 5, verso 9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, tardos para oír. ¿Lo captó? Dijo, me ha costado enseñarles, pues ustedes no me escuchan. Tienen los oídos tapados, tienen comezón de oír, están sordos, ustedes no entienden nada. Pero gracias a Dios, este grupo aquí, ustedes no son sordos. Esa es la razón por la que las enseñanzas en estas reuniones tienen efecto, porque he visto la gente que viene con interés. Ya lo he visto en esta reunión un par de veces. Después que enseño todas estas verdades de principio a fin, llego al final de la enseñanza y me doy cuenta y veo en mi espíritu que ellos están entendiendo y captándolo todo, procesándolo. Gloria a Dios, aleluya. Ellos no son duros para oír. Así Dios puede hablarles. Bien, Él dice, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia y es niño, pero el alimento sólido es para los que han madurado, por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y dejando ya los rudimentos de la doctrina del ungido y su unción, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Lo haremos si Dios lo permite.
Gloria a Dios. ¿Lo están captando? Dice, continuemos con esto. Podemos seguir avanzando. Pero ¿qué tenía que pasar para que pudieran? Alguien tenía que enseñarles, advertirles sobre los primeros principios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del ungido y su unción, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. No tienes que volver a poner las bases. Bien, para eso surgió este ministerio hace 44 años. Volvimos a poner el fundamento. Una tarde el Señor me dijo, tengo un gigante dormido aquí. Él estaba hablando de la iglesia pentecostal. Dijo, tengo un gigante dormido en la tierra y lo despertaré. Grité y dije, gloria a Dios, aleluya. Y me dijo, y tú eres la aguja. Dije, oh Dios, oh, pero Señor, les aseguro, yo soy como todos ustedes, soy buena gente. Si me conoces, me estimarás. Pero por unos 10 años no fui nada bueno. Subí al púlpito y decía cosas bajo la unción sin darme cuenta. Y cuando la unción se iba, yo decía, oh Dios, yo dije eso. Y mi esposa me lo aseguraba. Pero Gloria, no dije eso. Sí, está grabado. Escúchalo, ahí está todo. Y decía, oh Dios. Entonces el Señor decía, la aguja funcionó. La aguja estaba despertando a la gente. Y avanzábamos. Y continuamos, aleluya. Despertamos ¿a qué? A la palabra de Dios, a la justicia de Dios, aleluya. Y por muchos años, comenzando en la mitad del siglo XX, Dios ha estado restaurando muchas verdades a su pueblo, como el nuevo nacimiento. Recuerdo que yo era muy joven, asistía a la iglesia, a ver, ¿cómo decirlo? Estaba en la iglesia, pero no era de la iglesia, ¿lo ven? Pero estaba ahí y recuerdo cuando Billy Graham empezó el ministerio, cómo se difundió la novedad en todo el país a fines de los 40. También recuerdo la gran controversia que hubo cuando la gente que estaba con él querían anular sus credenciales. Hubo un intento para cancelar sus documentos de predicador. Y lo hacían por 2 serias razones. Primera, usaba una Biblia con forro rojo. ¿En serio? No sé qué harían con la sangre de Jesús. Segunda, predicaba que Dios amaba al pecador. ¿Se imaginan? ¡Qué herejía tan terrible! Dios ama a los pecadores. Era como en los días del gran predicador Moody. Predicaba que Dios ama al pecador. Y puedo garantizarles que realmente querían matarlo por eso. Querían matarlo, sacarlo del medio. ¡Wow! Hemos recorrido un largo camino todos nosotros. Dios tenía que restaurar estas verdades en el cuerpo de Cristo para traernos hasta aquí, y no dudo en decir que esto tiene gran efecto en el incremento de la economía, porque Dios no va a permitir que grandes sumas de dinero caigan en manos de gente que no tiene aptitud espiritual para usarlas correctamente. No es posible. El dinero arruina a esa gente. Cambian el poder de Dios por las riquezas. Amén. Lo han intentado por años. Tuvo que resurgir el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu, los dones del Espíritu. Sobre eso se construían las demás verdades, la justicia de Dios, el poder de la sangre, el pacto de Dios, y que Jesús es de hecho nuestro hermano de sangre. Oh Señor,
Todo eso tenía que venir. La iglesia tenía que luchar contra el racismo, no la segregación. La segregación es lo mínimo del problema. Los prejuicios son las hojas del árbol. Hablamos de reconciliación. ¿Lo ven? Una ley puede ordenar que nos sentemos juntos, pero de nada sirve. Solo nos enoja. Hay que ir a la raíz. La base era que había un espíritu de división satánico, porque una casa dividida contra sí misma caerá. Y tuvimos que lidiar con nuestra herencia. Lo hicimos dentro del pacto, lo hicimos en el espíritu, trabajamos en esos niveles para resolverlos. Pero gracias a Dios que ese problema se detuvo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aún hay mucho por recorrer, pero lo bueno es que Dios finalmente nos reveló el fondo del problema y lo atacamos de frente. Amén. Y el resto del árbol se terminó pudriendo y secando, pero si solo sacude las hojas no lograrás nada, no es suficiente. Amén. Dios tuvo que resolver eso antes de revelarnos sobre el dinero. Pero gracias a Dios hace 10 años Él comenzó a revelarnos el asunto del dinero. Amén. Bien, a este ministerio Dios le asignó enseñar sobre esto. El Señor nos instruyó llevar a su pueblo de la leche a la carne, para que dejaran la niñez e inmadurez y llegaran a ser creyentes maduros y espirituales, fluyendo con el gran poder de Dios, y llevar a la gente al nivel de aplicar en su vida la palabra de justicia, hábiles en el uso de la espada y de la coraza, aprender a caminar en el poder de Dios. Amén. Esa es la comisión de este ministerio.